vais a disfrutar otra vez con sus palabras, como lo habéis disfrutado. Un aplauso. Yo tengo muy poquita voz, me perdonaréis, que es muy suave. Cuando me enfado un poco más, pero... Os espero miles de años. En mi caso, no soy ningún experto, porque en un tema como este no puede existir tal cosa como un experto, ¿no? Aparte tampoco los expertos, en fin, un poco aburrimiento, ¿no? Más bien, como decía, soy enamorado. Creo que esta mañana se hablaba del amor como vía iluminativa, ¿no? El eros filosófico platónico, ¿no? A través del enamoramiento, yo soy enamorado de la Atlántida desde niño. Vi una película que me impresionó muchísimo y un libro de Julio Verne. Eso provocó en mi vida pues, metros de libros, cuando era niño, de mayor también, muchísimos miles de kilómetros también y muchas horas bajo el agua. Por mi profesión y por mi vocación he pasado muchísimas benditas horas bajo el mar, en muchos sitios, en muchas islas, haciendo búsquedas. Y sobre la Atlántida se han escrito aproximadamente unos 25.000 libros, 25.001, y hay 500 hipótesis. 500. Entonces, no voy a pretender en absoluto. Yo que la Atlántida está bajo el mar, la Atlántida, como veremos luego, desapareció. Es algo sobre lo cual se ha tendido un velo, una conspiración de silencio, evidentemente, ¿no? Si, cuando las hordas de los salvajes celotes y cirilianos y los antecesores de los futuros nazis romanos entraban en la biblioteca de Alejandría, de Antioquía, lo que hacían era intentar sobre todo borrar todo rastro de Quetzfiu, de la Atlántida. Algo parecido a la saga del planeta de los simios, ¿no? Nos ha permitido que el ser humano tuviera acceso a ese conocimiento, ¿no? Luego estudiamos un poco por qué razón, ¿no? Cada vez más historiadores dan la razón a Platón, que no se trató ni mucho menos en el Timeo y el Critias, seguramente habéis leído, ¿no? Seguramente siempre se creyó que era una fabulación de Platón, ¿no? No solo Platón, muchos otros sabios griegos hablaron de la Atlántida. Siempre se pensó que era una fabulación de él, pero cada vez, poco a poco, las huellas paleontológicas, todo lo que va encontrándose por el mundo, va dando la razón a Platón, ¿no? Hay muchos egiptólogos liberales no comprometidos con la ortodoxia universitaria que ven con muy buenos ojos las teorías de Platón y de otros muchos, ¿no? Y piensa que existió de verdad. No solamente la Atlántida, ¿no? Hubo otro continente que se perdió. El mundo es muchísimo más antiguo de lo que se habla, ¿no? La piedra de Palermo, el canon real de Turín, hablan de dinastías de dioses con los hombres, de hombres cada vez más humanos, hasta Nemes o Namer, ¿no? La única dinastía que la egiptología conservadora piensa que es real, aunque la considera totalmente exacta, pero no mira hacia atrás. Y os hablo de dinastías de 800.000 años antes de la primera dinastía. El mundo es mucho más antiguo, se ha estudiado muchas veces. Seguramente la Atlántida está pues, como bajo el mar, en el Atlántico, de ahí viene su nombre, bajo toneladas y muchos cientos de metros de limos y de restos de volcanes, ¿no? ¿Qué ocurrió ahí? Porque la humanidad empezó de cero. Es una cosa que hablaremos hoy, ¿no? Hay muchísimas hipótesis. A mí no me interesa tanto el legado histórico, sino como el legado espiritual, el legado iniciático, ¿no? El legado que es lo que recibimos de ahí, en ambos bandos, ¿ya? Entonces, Platón nos habla de que hubo una guerra gigantesca. Se han encontrado ciudades enteras convertidas en cristal, prácticamente, como Mohenjo-Daro, ¿no? La Tierra fue el escenario de una gigantesca guerra. Si leéis el Mahabharata, por ejemplo, habla de muchos tipos de naves que desintegraban planetas enteros, ¿no? Y de luego eso no es una alegoría, ¿no? Ni una metáfora. La tradición nunca es simbólica, siempre es fundamentalmente real, fundamentalmente incluso orgánica. Cuando se habla de todo eso se ha tendido un velo siempre de ignorancia, ¿no? Porque el hombre no investiga, ¿eh? Estamos literalmente en lo que los sabios llaman el reino del laberinto, ¿no? El laberinto, Heródoto hablaba de esto, ¿no? Es una dimensión de conciencia espesa a la cual no podemos pasar, ¿no? Se tendió sobre el hombre, ¿no? Se tendió sobre la humanidad, se tendió sobre nosotros, lo que nos impide ir más lejos, ¿no? Salvo que entres en el mundo de la iniciación.
Un ser humano no es siquiera una persona, sino es un iniciado. ¿Qué quiere decir ser un iniciado? Hablaremos de eso. Luego no es pertenecer a nada, ni estar afiliado a nada, ni apuntarse a nada, evidentemente, ¿no? ¿Qué es ser un iniciado? ¿Y qué es la iniciación? Es la transmisión de los misterios iniciáticos, ¿no? ¿Cuál es la gnosis transformativa? ¿Qué es ese verdadero acelerador de partículas? Que es la gnosis operativa, ¿no? Platón nos habla de ciudades, por supuesto habla de que se encontraba más allá de las columnas de Hércules, es decir, en el Atlántico, ¿no? Era un continente muy grande, se fue destruyendo en 4 veces. Hubo colonias, en Tartesos, aquí, actualmente está investigándose mucho en Doñana y en Huelva, ¿no? James Cameron ha hecho una película que la podéis ver en internet, muy interesante, y puedes encontrar esa investigación que ha hecho, ¿no? Se está investigando mucho porque la Atlántida vuelve, ¿no? Vuelve con una presagiadora esperanza para la humanidad o como una serie de advertencia, ¿no? La Atlántida podría volver a arrepentirse. El ser humano volvería a retrogradarse. ¿Qué ocurriría si ahora hubiera un colapso de energía eléctrica? ¿Cuánto tardaríamos en utilizar 2 trozos de madera para hacer fuego? ¿Cuánto tardaríamos en comer carne humana? Eso ocurrió. Se retrogradó. Entonces se encontró con una tecnología que no podía utilizar. La Atlántida se supone que era una de las colonias de los dioses. Yo estoy convencido de que los dioses, tal como se entienden en todas las mitologías, bueno, los Neteru, que eran las inteligencias función en la mitología egipcia. Hay que decir que los egipcios nunca hablaban de religión, hablaban de Heka, de magia, la capacidad de modificar la materia. Esta mañana, hablando de la alquimia, tocabas ese tema, ¿no? La capacidad de modificar la materia. Ellos hablaban de la interacción con las fuerzas del universo, con las energías del universo. Jamás hablaban de religión, no existe una cosa que se pueda considerar religión cristiana, ¿no? Religión egipcia. Los dioses no eran ni mucho menos seres mitológicos. La piedra de Palermo habla de entidades reales, que existieron aquí, que vinieron aquí, ¿no? Supone que la Atlántida conoció una inusitada nivel tecnológico, una poderosísima civilización, que hacían uso de los cristales, otro redescubrimiento. Este ordenador está hecho de cristales. Hace unos años nadie había creído que la tecnología nuestra se basara en el cristal, pero tu móvil está hecho de cristal y de minerales. Y esta pantalla también son cristales, ¿no? Llegaron a consolidar armas poderosísimas también cuando dirigieron su mirada hacia abajo en vez de hacia arriba, ¿no? Cuando paulatinamente fueron olvidando el mundo de los dioses, todo el conocimiento liberador que había venido del espacio, seguramente de otras galaxias, incluso de otras dimensiones, o de un futuro, y empezaron a mirar a dioses demiúrgicos, a dioses que exigían sangre para manifestarse. ¿Quién o qué era ese dios, Yahvé, Jehová, Arimán, Tesalpiluca, que exigía sangre para manifestarse? ¿Qué era eso? Desde luego no era el dios del que habla Cristo en el Nuevo Testamento o en los textos gnósticos de Nahamadi, ¿no? No era el dios de amor, dios de compasión, ¿no? ¿Qué era eso, no? Los atlantes empezaron a mirarse al ombligo, reinó el antropocentrismo, el egoísmo, el hedonismo. Los dioses nos abandonaron, como dice Plutarco, y Heródoto y Jámblico, nos abandonaron. Nos dejaron a la deriva. Y los sacerdotes negros, el nefando clero de Atlantis, pues comenzó a adorar a dioses que se llamaban geocentrismo, egoísmo. La mujer fue utilizada entonces como objeto. De esa época provienen las guerras. Seguramente nos dice Manly Palmer Hall que la primera gran guerra la provocaron los atlantes. Y todas las demás guerras han sido consecuencia de aquella gigantesca guerra. No solamente en el judio-cristianismo aparece la leyenda del diluvio, ¿no? Aparece en el Popol Vuh de los aztecas, en el Chilambalam de los mayas, en la Kalachakra tibetana, en los textos sumerios. Aparece la idea de un diluvio, ¿no? Posiblemente un cambio en la rotación del planeta Tierra que tuvo una fecha concreta que encontramos en Dendera. Aparece esa fecha concreta, ¿no? En las que los Septepi, los tiempos antiguos, dejaron de ser en la noche que nunca debió ocurrir, la noche en que todo cambió. ¿Veis en esta alegoría tremenda del Arca de la Alianza? El Arca de la Alianza, que sería, bueno, el Arca de Noé, que sería ahora, ¿no? Sería una nevera con ADN. Si va a tener un elefante en el barco, imagínate el mal que tiene que dar un elefante, ¿no? La que se lleve mal con los leones, ¿no? Una nevera con ADN como nosotros,
estaríamos en un futuro hipotético, una humanidad evolucionada que fuera a buscar un planeta donde hubiera una posibilidad de existencia, una fuente de calor interno, agua líquida, una atmósfera proclive a generar vida enzimática, proteica, y con el tiempo. El famoso científico Kirk, el que descubrió el ADN, premio Nobel descubridor del ADN, co-descubridor del ADN, que ha encontrado en el ADN humano algo que no es humano, sigue la cadena del carbono. Hubo en algún momento una injerencia, un injerto, lo dice literalmente. Hay un injerto en el ADN. ¿En todo el ADN humano? No. ¿En todos los seres humanos? No. Una parte de la humanidad. Pues fuéramos ahora al espacio buscando una especie humanoide, en este caso fue un primate antropoide. Yo cada vez que me afeito por la mañana me quito vestigios animales. Cada vez que me corto las uñas, cada vez que me lavo los piños digo, vaya, mira que tengo, ¿no? Vestigios animales. Habitamos un cuerpo de un primate evolucionado. Habitamos un cuerpo, de momento. Habitamos el cuerpo de un primate. Todas las especulaciones que hay sobre alienígenas son exactamente la forma humana del futuro. Cuando ves una alienígena con dedos largos y la cabeza enorme y los ojos enormes, es tal como la evolución humana va a ir a parar. Lo de la caída al pelo ya es una antesala, ¿no? Algunos están en ese proceso, estamos en el final. Es decir, que vamos abandonando la forma animal, ¿no? De hecho, el crecimiento de la bisexualidad en el mundo es una antesala de lo que será en el futuro androginato. El androginato que será cuando tengamos un solo sexo, cuando tengamos dos hemisferios cerebrales, qué atraso, ¿no? Tener dos hemisferios, ¿no? Uno femenino y uno masculino, qué aburrimiento, ¿no? Qué conflicto, por cierto, ¿no? Qué rollo interno todo el día, ¿no? Cuando tengamos un solo cerebro, un sistema nervioso mucho más sofisticado, seguramente en un planeta Tierra con mucha menos luz, una atmósfera más hipóxica. Comentaba antes, vamos a seguir buceando, ¿no? Que la Atlántida está sumergida bajo el mar. Según Albert Schlossman, que fue un científico danés, matemático, que se encriptó muchos textos antiguos, como los textos de las pirámides, los murales del templo del rey Escorpión, encontró que la Atlántida había existido de verdad. La vinculaba con el famoso Amenti, el Ahamemtat del libro de los muertos, Shechem, las tierras de Shechem, y la herencia que hubo hacia Egipto, sobre todo. Evidentemente hubo también una herencia a otros pueblos, ¿no? Curiosamente, ya se perfilaba que había dioses que no eran el dios del que queremos creer, ¿no? Es decir, y había dioses demiúrgicos, dioses oscuros. A esos dioses los aztecas y toltecas sacrificaban millones de personas. ¿Qué dios era ese que necesitaba sangre para manifestarse, ¿no? Que sacrificarás 6 bueyes, la carne es para ti, pero cuidado, la sangre es para mí. Literalmente le dice a Moisés, la sangre es para mí. Un Dios que necesita sangre para manifestarse. ¿Qué dioses son esos, no? Ya hubo un culto entonces, una doble facción, los hijos de la ley del uno y los hijos de la perversidad. Lo que aparece lo veremos luego en la mitología egipcia como Isis y Set, y todas las otras mitologías y cosmogénesis, ontogénesis que aparecen una pareja dual en eterna conflagración, ¿no? Que existe. Nadie creyó, que tenéis a Shellman y Sofía, ¿no? Encontró, leyendo a los clásicos, evidentemente hay que leer a los clásicos. Si mucha gente se va a estar ya leyendo internet, está lleno de embustes, de patrañas, de medias verdades camufladas, de negocios ocultos. Hay que leer a los clásicos, leer a Heródoto, a Platón, a Jámblico, a Pitágoras, y encontraréis toda esa luz, toda esa lumbre, ¿no? Él leyó, por supuesto, leyó la Eneida, la Odisea, y ahí encontró, no una ciudad, encontró 7. Y tenéis a Sofía, su mujer, solo con las joyas de Helena de Troya se pagó todas las expediciones de toda su vida. Nadie creyó en él. En Shellman y miraba, y lo encontró, ¿no? ¿Dónde? Pues en la biblioteca, leyendo a los clásicos. Hay que leer a los clásicos, Tintín. Los clásicos, claro. Es decir, que todo eso será redescubierto, que están haciendo constantemente ahora averiguaciones en todo el mundo, están sacando del desierto de las arenas en Egipto y en muchos sitios, ¿no? Vestigios, inquietantes vestigios, ¿no? Adormecidos en museos, todos llenos de polvo, de museos de todo el mundo, hay vestigios inquietantes, ¿no? Maquinarias, instrumentos, ¿no? Tecnologías. Eso es importante, pero también llevó a la Atlántida a la destrucción. Todas las hipótesis del cambio climático, todas las predicciones nefastas que hacen los científicos sobre una posible destrucción del planeta Tierra son las mismas que empleaban los clásicos para hablar de lo que pasó en la Atlántida. Es
decir, que la corriente del Golfo, en su viaje hacia el norte, hacia Escandinavia, llega a invertir su curso y luego tiene una glaciación. Se han encontrado mamuts, como sabéis, sí, había una gran migración. Eso no es cierto, los mamuts tenían hierbas en la boca, estaban comiendo. Un animal que huye jamás come. Fue inmediato, fue de golpe. La temperatura bajó 60 grados en segundos. Fue de golpe. Es decir, lo que ocurrió exactamente es tal como lo vaticina la ciencia, ¿no? Que sería una inversión de la corriente del Golfo que provocaría un enfriamiento inmediato. Hay un montón de películas muy divertidas y muy cariñosas que hablan de eso, ¿no? Muy positivas todas. Hablan de eso. Tampoco está mal que estén porque avisan. Es que avisan, también un paquete de tabaco lleva un tubo cancerígeno horrible y la gente sigue fumando. Y que avisen al ser humano hasta que no le cae la bomba en el pie no reacciona, lo sabéis, ¿no? Somos así, ¿no? Consecuencia quizá del primate antropoide que habitamos, ¿no? La Atlántida está bajo el mar. Hubo colonias, en Tartessos evidentemente, la actual cultura minoica, la cultura cretense. El Atlántico, antes hablábamos en la comida, que hay más o menos unas 300 ciudades sumergidas solamente en la cuenca mediterránea. 300 ciudades sumergidas. Aquí eran islas, que un día pues, el abatimiento de las columnas de Hércules, que fue literalmente la anegación del Mediterráneo, por una gigantesca ola. Plutarco, Heródoto, Jámblico, Platón nos dicen: el Nilo en su crecida se enfrentó a una gigantesca ola. Y las lágrimas de Isis, una vez más, salvaron las tierras de Egipto. Una gigantesca ola. Hace unos años nadie quería gigantescas olas. Hemos tenido 3 o 4 en pocos días, ¿no? Hemos tenido, ¿no? Miles de muertos, ¿no? Todo eso os voy a poner nerviosos, ¿no? A todos con estas cosas, ¿no? Os contaré un chiste luego y así. Y los atlantes hicieron un uso de una tecnología seguramente no humana, ¿no? Los dioses, si habéis leído los Vedas hablan de 400 y pico especies de ser humano solo en el sistema solar. Es decir, lo que se llama humanidad es una función divina que existe en el universo con diferentes formas físicas. Depende de atmósferas, depende de elementos químicos, depende de muchas cosas. La humanidad existe en todo el universo. Digamos que es una de las casas de la morada del Señor. Una de las formas de evolución de la conciencia es lo que se llama un ser humano. Que tenga antenas y vaya con un papel albal puesto en la cabeza, es posible, ¿no? Pero no, ese antropocentrismo, negar la Atlántida bueno, puede ser raro, pero que se siga postulando en las universidades que el ser humano es la única criatura del universo, primero, que chapuza. ¿Y cuánto espacio perdido? ¿Qué espacio perdido? Y qué mal hecho la cosa, si somos la única especie inteligente del universo, aquí ha fallado algo, ¿no? Es evidente, ¿no? Construí una comprobación hace poco socialmente de lo inteligentes que somos, ¿no? Todos, ¿no? Es decir, la Atlántida hizo uso de una tecnología, seguramente no sobre los cristales. Si leéis a Edgar Cayce, un extraordinario clarividente, un hombre tremendo, un hombre de compasión infinita, habla de que hicieron uso de una piedra, la piedra Otoanojo, una piedra, ¿no? Eran capaces de captar energía solar y evidentemente lo utilizaban como arma. Va a estar redescubriendo muchas cosas que acusaron la destrucción, el acelerador de hadrones, el trabajo con el vacío, con la antimateria. Imaginaros, ¿quién puede subvencionar una investigación sobre la antimateria? Militaristas, terroristas, nacionalistas. ¿A dónde puede llevarnos eso? Luego no van a coger la gente del Dalai Lama, esas cosas, ¿no? ¿Y a dónde puede llevarnos eso? Si la energía nuclear es peligrosa, imaginaos la energía de la antimateria que puede provocar, las energías del vacío, en manos sin ningún poder moral. Esas herramientas de gestión de la compasión, del amor del ser humano, están hechas para mejorar las formas de vida, para elevar la conciencia de todos los seres sensibles, que son utilizadas como armas. Ese es el problema. Por eso la Atlántida vuelve otra vez. Y seremos abocados a la gran elección. Espero que esta vez no elijamos mal. En esa sala hay gente que elige mal. Seguramente. Es una mala elección, quizá por ignorancia, seguramente, elige mal. Que miedo otra vez, ¿no? Qué miedo, ¿no? Si alguien fue desde luego el legado, el heredero, fue Egipto, ¿no? Cuando le pregunta a la gente, ¿los egipcios cómo hicieron las pirámides? Los egipcios no hicieron las pirámides. Cuando las hacían se les caían. Es decir, ¿quién las hizo? Fue un legado de la Atlántida. Se han encontrado 7.000 pirámides solamente en Sudamérica. 7.000. Hay todo un cinturón de pirámides en el mundo entero, que llega hasta sumergidas en lagos más grandes que la pirámide de Khufu, en lagos de China,
En Yugoslavia, montañas enteras que son pirámides, están encontrando. Es un cinturón. ¿Para qué servía? Para muchas cosas. Luego lo vamos a ver un poco, ¿no? Imagino que en algún momento todo eso se revelará. En el año 2000, como sabéis, se iba a abrir estaban de los archivos famosos, ¿no? en Egipto, ¿no? Y se iba a terminar la Gran Pirámide, un helicóptero iba a plantar encima de la Gran Pirámide piramidiones sobre un montón de metales. Iba a sonar Isis y Osiris, que hemos oído ahora de Mozart. Por supuesto, si pensaron que era una confabulación judío-masónica y sacaron a guantazos a todos los egiptólogos del Cairo, ¿no? En el momento, ¿no? Pero bueno, en Francia hicieron algo parecido, se proyectó una de rayos láser desde el Arc de la Défense a la pirámide del Louvre con una sinfonía de Jean-Michel Jarre. Tampoco es igual. Compuesta, es la que se iba a utilizar para ponerla en Egipto. Dice que va a ocurrir, en un momento habrá una gran convulsión, se va a tener acceso a un conocimiento, a una ciencia del alma, ¿no? La pregunta inquietante será, ¿qué ocurrió para que esa civilización llegara a desaparecer, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal otra vez, ¿no? ¿Qué está ocurriendo dentro de nosotros, ¿no? Porque estamos tan profundamente divididos, ¿no? Estos días se ha visto. Profundamente divididos, ¿no? ¿Qué conflagración? Hay una guerra así en la tierra como en los cielos. Es evidente, ¿no? Pero también en ti hay una guerra, hay un conflicto doloroso, sufriente, que te ha ido a esta conferencia hoy, por cierto. Muchos textos alquímicos hablan de los círculos, de las esferas, la ciudadela mágica de Kunrad, la ciudad del sol de Campanella, la utopía de Thomas More, la Nueva Atlántida de Bacon. Siempre describen ciudades en círculos, siempre, ¿no? En círculos, tal como se era la Atlántida, ¿no? Todos los laberintos, en el fondo, todos los laberintos, también hablamos del laberinto de Creta, la leyenda extraordinaria. Yo sugiero que leáis a los clásicos griegos, de los mitos griegos, que están llenos de simbolismos espirituales, de psicología, de amor, están llenos de técnicas, de medios para salir del laberinto. Porque todos estamos en el reino del laberinto, todos somos náufragos. Tenemos que ayudarnos unos a otros y consolarnos y quitarnos obstáculos para poder caminar también en salir, ¿no? Solón, Heródoto, Jámblico, Plutarco, Pitágoras, nada menos, ¿no? Hablaron de la Atlántida, aunque su existencia ha sido negada desde Aristóteles. Es el cuadro de Rafael Sanzio, la escuela de Atenas, veis que como está en conflicto ya Pitágoras y Platón, el eros filosófico con el pensamiento racional de tres ángulos, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Ahora se ha retirado de los institutos, se está retirando de los colegios de filosofía, se enseña a la gente de economía y informática, imaginaros, la filosofía la están retirando la belleza, la ciencia del pensamiento, se está retirando. Julio Verne, creo que es el gurú de muchos de nosotros. Julio Verne escribió casi todas las novelas de Julio Verne se han manifestado como rigurosamente exactas, ¿no? Ya sabes que el libro de la Tierra a la Luna hace partir la nave, calcula la gravedad terrestre, hace partir la nave de un lugar que era entonces ocupado por los indios semínolas. Ahora se llama Cabo Cañaveral. No eligió Europa, ni los Cárpatos, ni eligió los Alpes. Un lugar que se llama Cabo Cañaveral. Calcula la gravedad terrestre, calcula la gravedad lunar menor y aluniza la nave en el Mar de la Serenidad, donde alunizó el Apolo 11. Y se equivoca a la vuelta a la Tierra en 4 millas en el Pacífico. Es decir, que Julio Verne, si es que no era portapalabras de algo mucho más secreto, el portapalabras mucho más secreto, ¿no? Él habló de esas cosas, ¿no? Imagino que todos habéis visto la novela del Nautilus, ¿no? Que encuentran en la Atlántida los restos, ¿no? Muchos escritores ocultistas como Maldi Parnell-Hall, Ludwig Steiner, Edward Souet, Edgar Cayce, Blavatsky, Alice Bailey, Annie Besant, los Roerich, un senador americano también, Ignatius Donnelly, hablaron de la Atlántida. Muchos escritores, ¿eh? Por cierto, cualquiera que hable de la Atlántida es atacado, siempre, es denostado, siempre, claro. Y siempre es eso, un senador, Ignatius Donnelly, que escribió una historia del mundo basada en el Atlántico, y tremendo, era un senador norteamericano.
Y muchos también, si tenéis así una edad parecida a la mía, sobre los 40, más o menos, habéis leído los libros de Placejarés, aquella colección tremenda de Otros Mundos, ¿no? Estaba Peter Colosimo, Erich von Däniken, Robert Charroux, abajo, un ilustrísimo español, Antonio Rivera, Juan García Atienza, ¿no? Que tiene libros. España es un país de genios, en exportación, por cierto, pero de genios, ¿no? Que han hecho cosas tremendas, ¿no? Se están encontrando vestigios por todas. Algunas son vestigios lemurianos, sobre todo en el Pacífico. Ahí tienes Bimini. Era un gran continente que se fue destruyendo en 4 grandes cataclismos. Eso os hablo de textos antiguos de las pirámides, textos de los sarcófagos. Aparecen 4 grandes cataclismos. Guerras enormes que hubo. La última, pues la primera hace 800.000 años, imaginaos, ¿no? 800.000 años. Hasta la última, que es la que habla Platón, más o menos 9.500 años, ¿no? Se han encontrado muchos vestigios paleontológicos de que hubo un gran cataclismo. No solamente en toda la cuenca mediterránea, del que hablaba Heródoto y Jámblico y Platón, seguramente coincidió con la explosión del volcán Cera, Santorini, también lo veremos un poco esto. Aquí tienes el volcán, el monte Pico, seguramente en las cimas de Atlantis, en las Azores. Santorini, si uno ha estado ahí, es uno de los lugares más bellos del mundo. Eso es una cráter, eso es un volcán. Estuve buceando, había en la playa una profundidad de 500 metros, imaginaos. Y es un volcán enorme, ¿no? Menudo hueco que había, menudo agujerillo que había. Esto es lo que se ha encontrado por satélite en Doñana. Imaginaos, ¿no? Sobre eso ha hecho la película James Cameron. Sobre esa... Es lo que se encuentra desde arriba, es decir, tiene un plano circular, ¿no? Se encontró por satélite, por cierto, con muchísimos fósiles, lo que dice que hubo un arrastre enorme de materia venida del mar, entonces, ¿no? Se supone que fue una gigantesca ola. Hay muchas hipótesis. Es posible que los atlantes, por medio de su fuerza... había 2 razas, lo que nos habla Scotland también habla de los Ramada y los Tlavatli. Unos eran malos y otros, bueno, como siempre, ¿no? Aunque había un mestizaje también entonces, ¿no? Unos eran grandes psíquicos, consiguieron atraer la luna, seguramente, lo cual provocó un anegamiento, un ascenso de unos 300 metros el nivel de las aguas y de los magmas. Si las lunas mueven a una mujer cada 28 días y todos los mares del mundo a la vez, pueden hacer eso y muchísimo más. La luna. Es decir, consiguieron destruirse. Una tecnología que fue dejada por los dioses. Si leéis los textos de los olmecas o de los mayas, o leéis los textos de la Kala Chakra tibetana, o sobre todo los textos hindúes, ¿no? El Mahabharata o el Ramayana, describe 6 tipos de nave espacial distintos. Llevamos tiempo, creo que te doy imágenes para que veáis los vimanas. Una gigantesca ola se precipitó, evidentemente destruyó. Por eso la leyenda del universal aparece en todas partes, ¿no? Aparece con ese poder, ¿no? No todos los seres fueron destruidos, porque se fueron encontrando, incluso en los Antiguos Testamentos se habla de que iban encontrando supervivientes, iban encontrando, ¿no? Bueno, esto os decía, lo de la nevera con ADN mucho mejor. Sí, más bonito con elefantitos, ¿eh? Me gusta mucho más. Bueno, se supone que los dioses, te decía antes que los egipcios no tenían la idea de los dioses, ¿no? Hablaban del dios Uno, Tat, la cosmogénesis bellísima de los egipcios, imitada por los griegos también después. Pues que los egipcios hablan de los leteru, de las funciones divinas, del divino. Todo era una función del sonido verboluz, como los pitagóricos, ¿no? Luego los griegos los convirtieron casi en superhéroes, ya tenían defectos humanos, ¿no? Los romanos los quitaron y se pusieron ellos. Estaba el emperador, ya no había dioses, era la encarnación. Incluso llegaron a crear divinidades encarnadas en un solo hombre. Esas funciones divinas, los Neteru, que se encarnaron, ¿no? El plan del divino, del Dios uno, el plan de Dios, ¿no? El plan del Creador, la religión del bien que estaba en los cielos, el supremo arquetipo de perfección, que los egipcios simbolizaban con Ma'at, justicia, belleza y armonía celestial.
Os decía que Kirk, este hombre que yo pensaba que era el comandante del Enterprise, resulta que es un premio Nobel investigador del ADN. Dice que en la genética humana, porque todo es cuestión de genética, todo tiene que ver con la genética. Por supuesto, la gente me dice, es un curso para modificarme el ADN. ¿Tú crees de verdad que tú puedes modificar tu ADN? ¿Tú crees que un niño que va a nacer con una enfermedad, con una minusvalía, la ciencia no haría lo que fuera para modificar el ADN? ¿Tú crees que no lo haría? ¿Tú crees que en un fin de semana tú, cantando el OM, vas a modificar el ADN? ¿De verdad crees que vas a poder hacer eso? ¿Qué modifica el ADN? Nada. Lleva la información, lleva la impronta, lleva lo que llamaba Paracelso la signatura de la huella de Dios. Dios marca su obra. Que la iniciación, el conocimiento, va a activar. Eso llamaban los egipcios Nefertum, el perfume de Dios. Qué bellísima palabra. Nefer es tanto belleza como amor, como luz. Nefer va a activar esa partícula. ¿Basarse en eso la alquimia? ¿Funciona siempre? No. No siempre. La iniciación no funciona siempre. Es evidente, ¿no? Lo que me gusta mucho es un pueblo. Vamos a entrar más allá, ya vale estar aquí, estamos hablando todo el materialismo. Vamos a entrar al mundo más espiritual, ¿no? En Egipto me encantan estas puertas que van a ninguna parte. Me encantan. Hay templos incluso que no tienen ni muros ni ventanas, están completamente esculpidos por dentro. Se pregunta, ¿cómo lo hicieron? Y sobre todo, ¿para qué servían? Una cosa, imagínate esta sala sin puertas y ventanas, ¿no? Sin vosotros está llena de esqueletos, claro. ¿Cómo lo hacían? Y sobre todo, ¿para qué servían? ¿Manejaban el vacío? Pues seguramente lo manejaban. Bueno, entonces las columnas de Hércules, fue simbólico el abatimiento de las columnas de Hércules, el anegamiento del Mediterráneo. La verdad es que el Mediterráneo, pues los llamaban el medio del mundo, ¿no? Casi todo lo bueno y lo peor ha llegado siempre a la cuenca mediterránea. Lo mejor y lo peor. La destrucción de la Atlántida, seguramente, pues hubo muchas... Edgar Cayce y Rudolf Steiner y Darchouret y muchos otros eruditos y grandes clarividentes hablaban de migraciones de Atlantes que durante muchos siglos. Albert Schlossman, que leía los jeroglíficos perfectamente y que era matemático de la NASA, le encontró todo eso escrito en los templos, en los muros, lo encontró, está escrito, está compulsado. Los textos de las pirámides, los textos de los sarcófagos, está puesto, ¿no? ¿Cuándo ocurrió eso? Una fecha determinada, ¿no? ¿Y qué ocurrió, no? Y como hubo grandes migraciones de sabios, sabían por las matemáticas divinas, de cuentas todo es matemática, sabían que eso iba a ocurrir, así que previeron los manjits, los famosos barcos insumergibles, que serían seguramente naves. Hicieron migraciones en lo que entonces eran los Himalayas, desierto de Gobi, algunos lugares de Sudamérica, pero sobre todo de Egipto, una gran migración. Si leéis el Critias y el Timeo, eso ocurrió de la noche a la mañana. La Atlántida se vino abajo, todo se destruyó por última vez. Se vino todo abajo con todo el conocimiento, con toda la belleza. Porque el hombre tiene una cosa terrible que se llama libre albedrío, que es la causa de todo el sufrimiento del ser humano. Tenemos elección. Los ángeles no tienen elección ni ombligo. Entonces los angelitos no tienen elección, por eso están ahí, ¿no? Si hubo algún legado enorme, pues fue para el Egipto, ¿no? Te digo lo de antes, ¿no? Los egipcios, ¿cómo construyeron eso? No lo construyeron, ¿no? Estamos hablando de una cosa extraordinaria, que fue las escuelas de los misterios, las Peraha. Eran escuelas donde los iniciados llegaban de todas partes, los iniciables, los candidatos a los misterios, no pasaban años a caballo, entonces no había camellos, se dice poéticamente, pero no había camellos. A caballo por las arenas, eran asaltados por maleantes, y luego resulta que eran discípulos del maestro enviados por él. Como en tu vida, cuando tienes alguna prueba, resulta que te la manda el maestro, no te la manda el maligno, te la manda el maestro para probarte, ¿no? No tienes un momento malo, ¿no? Son pruebas iniciáticas que hacen vivir. Y eran terribles pruebas de miedo. A menudo pues recibían a los candidatos, unos se ponían a jugar a los dados, otros se iban de lumpanares, otros se ponían la túnica y picaban al maestro y se hacían gurús. Otros se sentaban bajo la lluvia aguantando el hambre y el frío y la miseria, ¿no? Un día el maestro salía y decía, tú entras y vosotros os podéis marchar. Eso no ha variado nada.
Si entrara un maestro en esta habitación en este momento, no entraría para quedarse, entraría para llevarse a alguien. Para llevarse a alguien. Si hay un lugar tremendo que hay que visitar, una logia masónica, un templo iniciático por excelencia, es Luxor. Ahí pasó casi 18 años. Bueno, perdón, Pitágoras estuvo 14 años en el naos de Luxor para hacerse aceptar. 14 años en el naos de Luxor. ¿Y quiere decir? Que estuvo en los misterios menores. Había mucho en juego en las hordas de los salvajes paganos que querían saquear, que querían profanar. Soler de Lubik, el insignísimo el egiptólogo, que hizo una obra monumental del Temple de l'Homme, una obra tremenda sobre Luxor, encontró encontró 9 templos superpuestos, tantos como cuerpos tenemos. 9 cuerpos, 3 mortales, 3 energéticos y 3 inmortales. Sobre esto escribió el libro del Templo del Hombre, 3 volúmenes enormes, llenos de conocimiento, que hablan del gran descubrimiento de Lubik, ¿no? Es decir, la clave orgánica. Los egipcios tenían una frase emblemática, llave de los misterios: muéstramelo en tu cuerpo. Las Pléyades, galaxias, el vacío, todo lo que hemos hablado hasta ahora, te diría, muéstramelo en tu cuerpo, tiene que estar ahí. ¿Dónde está? El templo del hombre. Esa es la clave hermética por excelencia, la llave de los misterios. Los procedimientos y los métodos para activar una estructura de perfección en el ser humano. ¿Cómo se hace? Es un secreto. Es un secreto. El encuentro con esa gnosis operativa, con ese conocimiento extraordinario, también hablabas de Massimo Ficino. También nos tradujo en tiempo de Leonardo, cuando la gente discutía sobre las manchas solares, sobre las hipótesis de vida extraplanetaria, una cosa tremenda en aquella época, ¿no? Del siglo XIV, XIII, XV, XVI, esos siglos iluminados, ¿no? Cuando Massimo Ficino tradujo del griego al latín el corpus hermeticum, nada menos. Imaginaos, la tabula esmeraldina, el Correcos Nou, el libro de la Virgen del Mundo, lo tradujo y lo leyeron. Se provocó una catapultación de la conciencia humana. A eso se le añadió el acercamiento amoroso a la madre naturaleza, el olvido de todo lo que era la ortodoxia científica, que eran puras supercherías, y la docta ignorancia del falaz clero, que provocó una multiplicación de facultades mentales. Leonardo, Copérnico, Galileo, Nicolás de Cusa, Erasmo, Bruno, imaginaros. El legado de Bingen. ¿Qué ocurrió entonces? La lectura de esos textos iluminados que os sugiero que leáis a la lumbre de una profundísima humildad y un tremendo enamoramiento. Si no, no podéis activarlos. Si los lees con el cerebro, no los vais a entender. Mejor os bajo de la almohada y tu alma los leerá por la noche. El corpus hermético. Se ve claramente, ¿no? Un cuerpo humano con un profundísimo conflicto lunar y solar, ¿no? Se ve ahí, ¿no?, la gran obra, ¿no? El corpus hermético. Unos grandes hombres que murió también en la miseria del calabozo por las torturas infligidas. Alexandro de Cagliostro, discípulo, el maestro de Napoleón, que encontró en las arenas del desierto un misterio hermético. Se pregunta uno cómo lo hicieron, no se habían todavía descubierto la piedra Rosetta. Se supone que no sabían leer los jeroglíficos. ¿Cómo lo hicieron? Hasta 1800 y pico, la campaña de Napoleón contra los mamelucos, el descubrimiento de la piedra Rosetta, traducida 30 años después por Jean-François Champollion. ¿Cómo sabían ellos todas estas cosas? ¿Es que ha habido acaso una enseñanza sumergida que estuvo en el mundo bajo todo lo demás? Esto lo llaman la tradición primordial, la tradición hermética, la gnosis liberadora, la que saca al hombre del laberinto. Ese es el verdadero hilo de Ariadna, el hilo de oro del amor que saca al hombre del laberinto. Ese es. Giordano Bruno, el grandísimo Giordano Bruno, que fue muerto en la hoguera el 17 de febrero del año 1600, con la lengua atrapada en un cepo de madera para que no pudiera hablar. Puedes ir a mucha gente ese día, todos los años van muchísimos hermetistas, ocultistas,
a Roma, a la Piazza di Campo di Fiore, a poner flores, nada menos que Giordano Bruno, que hablaba de que el hombre era una criatura más del universo, infinidad de humanidades en el cosmos, que la Tierra era un punto luminoso de una galaxia compuesta por millones de soles y que había posibilidad de comunicarse telepáticamente con entidades extrasistémicas. No solo eso, quiso llevar a la gnosis egipcia, diciendo que el judio-cristianismo estaba lleno de embustes y de prisiones basadas en el dolor, en la vergüenza, en el miedo y en la culpa. Quiso llevar a Occidente a la gnosis egipcia, volverá a la antigua religión mágica de los egipcios. Sus leyes morales reemplazarán el caos de la era actual. Se cumplirá la profecía del lamento. La profecía del lamento es un fragmento del discurso iniciático de Asclepio del Corpus Hermeticum. Oh Egipto, Egipto, de ti no quedará más que la sombra. Nadie hablará de ti como siendo una sola leyenda. Oh Egipto, Egipto. Los dioses abandonarán la tierra. Giordano Bruno. Los principios del hermetismo, simbolizados por Isis, Demeter, Eurídome, Afrodita, todos los símbolos de la Madre Eterna, del divino ambiente omnipresente, de la luz negra, la luz oculta en la materia del cuerpo de la vida. Isis. Los misterios vinculados con Isis, en los que eran iniciados los grandes maestros. Todos los discípulos de las escuelas de la vida. Imagínate lo que era entrar ahí, ¿no? Ese perfume evocador, esas palabras hieráticas provenientes de un más allá que ahora nos es completamente inaccesible. Ponerse a la lumbre de esa luz extraordinaria del conocimiento. Soren de Lübeck pasó 18 años en Luxor estudiando el templo del hombre y descubrió, te decía antes, no solo uno, sino 9 cuerpos superpuestos. Incluso variaban según la hora del día, pero sobre todo según el corazón, la inocencia, la candidez de que lo observaba. El templo de Luxor hablaba de un hombre protocósmico, de un hombre perfecto antes de la caída, no del hombre actual, de un hombre perfecto. Y el símbolo de Luxor estaba hecho para darnos la sabiduría por infusión, sin pasar por el razonamiento. No, se hace permeable al símbolo. ¿Quiénes fueron los benditos Sem-Suhor, los compañeros de Horus? Ellos les debemos toda la tradición egipcia, todas las grandes construcciones, las pirámides. Ellos, los 7 Sem-Suhor, maestros del verbo, los veedores. Una equivalencia tremenda con los rishis de la tradición hindú, maestros de los mantras, que trajeron la ciencia, la gnosis liberadora, los Sem-Suhor. Pero ellos tenéis nada menos. Con un manjit, con una barca insumergible, provenientes, mirad los símbolos, mirad dónde vienen. Entonces ese conocimiento fue a parar sobre todo de Egipto. No sé si habéis ido a Egipto, pero no os lo perdáis. En Egipto hay muchas respuestas y muchísimas preguntas inquietantes. Seguramente luego nos hablará nuestro amigo de Egipto, ¿no? Y intentar ir si podéis, ¿no? ¿Cómo? Como un niño. Tienes que tener 7 años para estar ahí, como un iniciado. Un iniciado, tener 7 años. La edad de la inocencia, ser inocente. ¿Crees de verdad que vas a ir a Egipto a activar una pirámide? Llévate un parque de bomberos, si vas a hacer eso. En traje de amianto. ¿No será al revés? ¿Que la pirámide va a hacer algo contigo? Si te dejas. Si eres dulce, si eres cándido, si eres tierno. Si conservas tu inocencia intrínseca, tu belleza implícita, quizá funcione, es posible. Es la verdadera iniciación de los misterios. Kefren, ahí tenéis con el halcón Horus nutriéndole la glándula estelar. Es que los egipcios hablaban de la nutrición lumínica. Un lugar secreto en esa estructura orgánica, la glándula estelar. Ahí tenéis a Horus nutriendo de luz al faraón, a Kefren. Las escuelas de los misterios. Esas pruebas no han variado en nada. Antes eran pruebas terribles, de miedo, pero ahora son pruebas psicológicos, traumas,
exceso de información, falta de compasión, falta de humildad. Entonces son las pruebas que el iniciado se pone. Antes y ahora los misterios iniciáticos son muy inaccesibles. Es extremadamente difícil acceder a una tradición iniciática real. Pero no porque no la haya, es culpa tuya. Tú lo haces, tú lo dificultas. Es el discípulo el que falla. No son los maestros, somos nosotros. Somos nosotros. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Preguntad y se responderá. Sigue siendo ahora como en el pasado. Ahora estamos quizá en la Torre de Babel, en los túneles. ¿Sabes? Los laberintos, me gustan muchísimo los laberintos, yo hago laberintos tremendos y luego los recorremos, es divertidísimo. Heródoto habla de un laberinto que jamás ha sido encontrado, con miles de estancias, 9000. Por cierto, no llega a un 30% de lo que hablan los clásicos griegos de Egipto ha sido descubierto. Hay una ciudad entera que nunca ha aparecido, miles de tumbas, de mausoleos, el laberinto nunca ha aparecido. Le dejaron visitar unas estancias que conducían a tumbas de dioses. Imaginaros, Heródoto, el Jámblico también. Tremendo, ¿no? Me encuentro con el maestro, imaginaros, ¿no? Esa foto tan tremenda, que yo adoro esta foto, ¿no? Nada más beatífico, nada más extraordinario. Por fin, se acabó el sufrimiento, se acabó el dolor, se acabó. Los antiguos hablaban de esta cruz, la conocéis mucho. Todas las chicas lleváis esta cruz puesta, os lo han dicho para la conferencia, ¿no? Tienes que traer la cruz de Ankh. Y tienes el sol naciente, la energía vertical, la energía horizontal, el sol. Pero también esto es el cuerpo de luz. Uno de los cuerpos que tenemos es el Ak, el cuerpo de luz. Que llaman los en sánscrito Antakarana, el cuerpo invisible, ¿no? Dice el libro de los muertos, literalmente, no tienes cuerpo de luz, no hay escafandra, no hay viaje espacial, te socarás en el lago de la Oca. Así que más vale que os hagáis un cuerpo de luz. ¿Cómo se hace? Es un secreto. ¿Se hace un cursito de fin de semana? Me parece que no. Construir el cuerpo de luz es si leéis el libro de la salida de la luz del día, habla constantemente de eso. Por eso lo he iniciado, Makeru lo llevaba en la mano, mi trabajo lo he hecho. Ahora voy a pasar al juicio, ¿no?